Hola, vamos a iniciar con las clases de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver la segunda sesión del tema de polígonos y, como recordarán, estuvimos midiendo los ángulos internos. Ahora vamos a ver ángulos internos y también los externos de un polígono. Bueno, el punto 1 nos pide calcular la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos utilizando la fórmula establecida en la sesión anterior. Por si se les olvidó la fórmula, aquí se las voy a anotar para que se acuerden, que es que la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera con n lados es n menos 2 por 180. Bueno, ¿cómo aplicaría en este caso? El polígono de n lados, vamos a ver el primer ejemplo, el que tiene 8 lados. Entonces la fórmula me dice n menos 2, en este caso n vale 8, menos 2 es 6 por 180 y ese va a ser el resultado. Está sencillo. Vámonos a el punto 2, la actividad que sigue. Determina la medida del ángulo faltante en cada polígono, pero acuérdense que es sin usar el transportador, únicamente haciendo el cálculo a partir de los datos que se me dan ahí y utilizando la fórmula de nuevo. N menos 2, n es el número de lados, menos 2 por 180. Con esta fórmula yo voy a obtener cuánto mide el ángulo X. ¿Y cómo le voy a hacer? Primero tengo que ver cuántos lados tiene. Vamos a ver el ejemplo de la figura azul. Vamos a contar cuántos lados tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Entonces yo empleo la fórmula. En este caso n vale 6 menos 2. Ya saben cuánto da, obviamente. 4 por 180. Bueno, ese no es el resultado. Al resultado que me salió yo le tengo que restar todo el número de ángulos que tenemos ahí. Por ejemplo, le tengo que restar 272, le tengo que restar 79, le tengo que restar 126, le tengo que restar 93 y le tengo que restar 102. El residuo, lo que me quede, va a ser la medida del ángulo X y se la voy a anotar ahí sobre la línea. Y para la figura verde, voy a utilizar el mismo procedimiento que para la figura azul. Tengo que contar el número de lados, obviamente tiene un número distinto de lados y aplico la fórmula, después resto todos los ángulos que están ahí y esa va a ser la medida del ángulo X. Está un poquito más extenso, pero no es nada difícil. Bueno, y para el punto 3, encuentra el número de lados del polígono y completa la tabla según corresponda. El número de lados del polígono, primero es la suma de los ángulos internos del polígono, de un polígono que la suma de sus ángulos internos es 1080. Aquí vamos a utilizar otra fórmula. Lo inverso de la multiplicación es la división. Entonces voy a utilizar, vamos a ver el primer ejemplo. Voy a utilizar esta fórmula, 1080 entre 180 más 2. Lo que me salga va a ser el número de lados del polígono y lo voy a anotar ahí. No voy a anotar esto no lo voy a anotar, este es la fórmula, el procedimiento, voy a anotar el resultado nada más, el número de lados del polígono. Y así para la siguiente figura, la que mide 17.640, lo voy a dividir entre 180 más 2 y anoto el resultado. Para la tercera columna igual, la que tiene 21.060, lo divido entre 180 más 2 y anoto el resultado. Para el punto 4, comenta con un compañero cómo calcularían la medida de los ángulos internos de un polígono regular con n lados y justifiquen su procedimiento. ¿Cómo son entre sí los ángulos internos de un polígono regular? ¿Son iguales o son distintos? Eso es lo que tienen que anotar ahí. Y después vamos a analizar la figura, el triángulo que está ahí, un triángulo amarillo, que tiene 3 vértices A, B y C y tiene ángulos de color verde denominados con un número. Vamos a ver de los ángulos marcados cuáles son ángulos externos de un triángulo. Si los que tienen número, los que tienen letra, los que están de qué color, verde, amarillo, es lo que tienen que anotar ahí. Pueden anotar ahí si es el caso, los números o si es el color, no sé, pero que se entienda cuáles son los ángulos externos del polígono. Posteriormente,
en el inciso B, cuántos ángulos externos del triángulo encontraron, si son 6, si son 7, si son 9, vamos a ver, anotar ahí la cantidad que encontraron. Y para el inciso C, ¿qué relación tienen los ángulos 4 y 6 y los ángulos 7 y 9? Bueno, aquí les voy a dar un tip, un dato, y pueden poner ahí si son opuestos por el vértice o si son adyacentes. Tienen que ver el esquema que está ahí, de los ángulos A, B y C, D. Ahí te dice cuáles son opuestos, cuáles son adyacentes, y entonces ustedes tienen que anotar en el inciso C si son opuestos por el vértice o si son adyacentes. Para el punto 6, deduzcan cuánto suman las medidas de las siguientes parejas de ángulos adyacentes. Acuérdense, sin usar transportador, después lean información. Vamos a ver el primer ejemplo, les voy a dar con el primer ejemplo. El inciso A, el ángulo ABC más el ángulo 4. ¿Cuál es la medida? Bueno, hay que hacer un cálculo, efectivamente, pero ya sabemos que todos los ángulos internos de un triángulo, la suma de sus tres ángulos da, ¿cuánto da? Si se acuerdan, 180 grados. Entonces, el ángulo A, B y C me da 180 más el ángulo 4. ¿Cuánto mide el ángulo 4 que está ahí de color verde? Bueno, ahí les voy a ayudar un poco. Les voy a dar las medidas de algunos ángulos para que ustedes vayan haciendo el procedimiento. Ahí, por ejemplo, ahí tengo una lista y ahí tengo el número 4, me está pidiendo. El número 4 mide 125 grados. Entonces, vamos a repasar. El inciso A me pide cuánto mide el ángulo ABC más el ángulo 4. El ángulo ABC mide 180 y el ángulo 4, de acuerdo a la lista que yo les estoy proporcionando, mide 125. Hago la suma y anoto el resultado. Para todos los demás incisos, siempre va a ser 180. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos en el inciso C, dice BCA, que es lo mismo que ABC, entonces va a ser 180. Ya nada más busco en la lista el número 7 y 135. Entonces, para el inciso C haría el mismo procedimiento, 180 más 135 y anoto el resultado. Y así sucesivamente para los demás incisos. También no hay mucha complicación ahí. Vámonos con la siguiente, el punto 7. Tienen que reproducir en su cuaderno un pentágono convexo e irregular en una hoja cuadriculada de preferencia para que les sirva de guía. Bueno, aquí no hay otra cosa que hacer que copiar el pentágono que tenemos ahí, tal cual, igualito, háganlo igual para que no tengan inconvenientes. La figura azul, trazar también los vértices, sus ángulos externos de cada vértice, los que están en color verde, igual copien la figura. Los van a recortar con tijeras, los ángulos verdes que marcaron, únicamente los ángulos verdes, y los van a hacer coincidir como si fuera un rompecabezas, los 5 ángulos, y ya con eso van a contestar las preguntas del inciso A, B y C. Bueno, el punto 10 dice que observen el recurso audiovisual, ángulos internos y externos de un polígono. Esos son los videos que les mandé con anterioridad, entonces nada más los tienen que revisar o ya los vieron la mayoría de ustedes. Y vamos a calcular el ángulo faltante en la figura. Aquí me está pidiendo que yo calcule cuánto mide este ángulo que tiene el signo de interrogación. Acuérdense que no tenemos que usar el transportador. Dice calculen, no midan. Entonces, ¿cómo voy a saber eh, cuánto mide ese ángulo si no me dejan medirlo? Pues fácil, con los dos datos que tengo abajo. A ver, pues yo ya tuve una idea, entonces yo hice este procedimiento y ya con eso prácticamente tienen el resultado. Recorté uno, recorté otro, lo sumo y esa va a ser la medida del ángulo que me están pidiendo. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Nos vemos.